nombre es Andreas Hanke, soy dentista, cirujano dentista. Estudié en el Colegio Alemán primero y después estudié en la Universidad de Chile. Posteriormente a eso fui a hacer una pasantía a la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, Washington, D.C. Y de ahí me he dedicado siempre full a la clínica, a la práctica privada. La entrada a la universidad, los primeros años de la universidad fueron muy interesantes debido a la exposición multicultural que se produce en la Universidad de Chile. Me pareció interesante, hice buenos amigos, pero además de eso, en la época en que me tocó estudiar, que fue muy posterior al pronunciamiento militar, el orden y la disciplina de educación fue fantástica. Realmente nos hicieron estudiar mucho y aprender mucho. Había un clima muy académico que fue muy agradable. Los profesores también fueron excelentes. En el transcurso de la carrera, a mí siempre me gustó la parte biológica y la parte médica, y en el transcurso de la carrera me di cuenta, en la medida que nos hacían hacer cosas manuales, que yo tenía una gran aptitud y una gran habilidad para hacer las cosas manuales. Entonces se produjo una combinación fantástica entre la manualidad y la parte científica que me hacían de esta profesión realmente la profesión ideal para mí. Por lo tanto, me enamoré y me fasciné con esta profesión, diría yo, casi inmediatamente. Bueno, después de egresado de la Universidad de Chile, inmediatamente me fui a Estados Unidos. Conseguí una pasantía con el profesor Peter Neff en el Departamento de Oclusión, Rehabilitación y Anomalías Temporomandibulares. Y esta pasantía me la facilitó, me ayudó a hacer esa pasantía el doctor Jaime Charat, que en ese momento se encontraba haciendo exactamente la misma pasantía. Evidentemente que exponerse a este mundo americano venido de esta facultad de odontología bastante pobre en la Avenida Santa María, exponerse a esta tremenda cultura y este despliegue tecnológico fue súper importante. Me sentí muy orgulloso porque la preparación académica que yo traía de Santiago era, yo diría que a nivel o hasta incluso en algunos ramos por sobre el nivel que había en Estados Unidos. Pero indudablemente que todo lo que se refiere al equipamiento, a las capacidades de investigación y a las capacidades que presentaba la universidad para desarrollarse eran mucho mejores. Me desarrollé en el campo de la rehabilitación, en el campo de la oclusión, porque el doctor Peter Neff era un oclusionista innato, pero además de eso me incorporé en todo lo que es el conocimiento del tratamiento de las articulaciones o de los desórdenes de la articulación temporomandibular, la ATM, que es una cosa que nosotros en la facultad nunca habíamos ni siquiera visto. Entonces fue fascinante ver cómo nosotros podíamos, con estos tratamientos, cambiarle la vida completamente a las personas. Bueno, una vez terminado mi pasantía clínica en la universidad en Georgetown, me incorporé al equipo multidisciplinario que había creado el doctor Jaime Charat en Santiago, que en aquel entonces se llamaba Instituto de Rehabilitación Oral, hoy la gran exitosa Clínica Odontológica San Sebastián. Trabajar con Jaime fue una experiencia muy enriquecedora debido a que Jaime tenía o tiene todavía un concepto no de grandeza, pero de desarrollar las cosas en grande. Es una persona que crea mucho, una persona que es capaz de desarrollar planes y actividades, y eso evidentemente que me influyó, me impactó mucho. Además de que como recién egresado, uno tiene pocos contactos, y Jaime, sin embargo, tenía mucho contacto con todos los dentistas de esa época, que eran muy importantes, a todos los profesores, y Jaime no dudó nunca en incorporarme a esta élite profesional. Y eso fue evidentemente un paso muy importante en el desarrollo o en la práctica profesional mía. Por lo tanto, debo decirte que estoy muy agradecido. Aprovecho la oportunidad para decirte que estoy también muy agradecido de todas las enseñanzas y todo el feedback que me dio el doctor Jaime Charat. Bueno, después de haber tenido esta experiencia con Jaime, que fue muy enriquecedora,
nace evidentemente el deseo y el espíritu de hacer algo propio, tanto como profesional, pero también como hombre o como ser humano. Y de ahí nació entonces la idea de independizarse y crear uno mismo su propio camino. Fue así entonces como ese año busqué una locación que me acomodara y encontré esta casa que me pareció perfecta, debido a que se podía separar muy bien la parte clínica, la parte administrativa y de la parte de servicio. Esa parte me encantó y entonces empezamos a desarrollar esta clínica, la Clínica Odontológica Hanke, y eso ha funcionado así maravillosamente. Bueno, el cambio ha sido fantástico, es decir, impresionante. Desde el año 1980 nosotros trabajábamos con odontología análoga y se ha ido incorporando lentamente todo lo que es la odontología digital. La radiología digital, los diseños de sonrisa, es decir, la digitalización que ha entrado en la odontología ha cambiado completamente el concepto de la odontología. Al respecto, debo decir con bastante orgullo que en el año 1999 yo introduje en Chile el primer CEREC. CEREC es una máquina o una tecnología que lee la cavidad de un diente y posteriormente en el computador uno puede diseñar la obturación que es tallada posteriormente en una máquina en cerámica, a partir de un cubo de cerámica y de luego cementado en la boca. Y me atrevo a decir de que fui pionero en la odontología digital, si se puede decir así, cosa que me llena de mucho orgullo. Además de eso, los materiales han variado mucho, la posibilidad de adquirir sillones y tecnología también se ha facilitado mucho, por lo tanto la odontología en los últimos años ha cambiado pero brutalmente. A bien de los pacientes y a bien de los dentistas, que también su trabajo se ha hecho más fácil. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es la elección del equipo de trabajo con el que uno se va a desarrollar. Y desde ese punto de vista, para mí lo más importante ha sido siempre el criterio de honorabilidad, de ética profesional y de transparencia. Siempre he buscado yo odontólogos que vienen con una muy buena preparación, tanto profesional, pero también profesionales que vienen de instituciones en donde se ha dado énfasis en la ética y la honradez profesional. Yo creo que la combinación de muy buenos conocimientos con una práctica ética profesional correcta hace un profesional integral. Yo siempre he estado buscando este tipo de profesionales y eso evidentemente se produce como una explosión, se produce una sinergia y la gente toda entonces empieza a trabajar en un solo sentido. Yo creo que eso evidentemente que es el patrón del éxito. Me di cuenta de que había la necesidad de expandirse un poquitito. No es que esto me haya quedado chico, pero sino que el ánimo y la energía de estar siempre creando algo nuevo, de incorporar algo nuevo, me pareció interesante el concepto de llevarle la clínica a las personas. Es decir, no siempre obligar a las personas que vinieran de distintos lugares lejos, sino que poder llevarles la atención odontológica a sus casas o a sus lugares de trabajo. Entonces así nació la idea de empezar a hacer entonces sucursales a nivel de Santiago en distintas partes. Debo decir además de eso que independiente de esa parte, hay una parte que es súper importante de que hay un superávit de dentistas en Chile. En el año 1980 o 70 egresaban 100 dentistas del sistema de capacitación. Hoy en día nosotros contamos con aproximadamente, creo que son 26 facultades de odontología a nivel nacional y se reciben 2.600 dentistas anuales. Entonces también eso fue un aliciente o fue un incentivo o fue diría yo, una idea de que la cantidad de profesionales que iba a estar disponible como para copar estas clínicas iba a ser muy amplia y eso entonces facilitaba también desarrollar esto. Llegó un momento en donde el desarrollo de Norden
adquirió ya dimensiones más grandes. Entonces, la verdad las cosas es que no tenía ningún sentido ser el dueño del 100% de una clínica como era Banque y ser un socio importante en la otra institución. Por lo tanto, entonces, junto con los otros socios decidimos hacer una fusión entre estas dos clínicas y crear el Centro Norden. La odontología chilena ha pasado por momentos difíciles, evidentemente. Nosotros teníamos muchas clínicas que estaban expuestas a la calle y a nosotros nos golpeó fuertemente el estallido social. Todas estas clínicas hubo que tapiarlas, hubo que protegerlas con latas y con maderas. Evidentemente que no hay ninguna persona que entre voluntariamente en una clínica que está protegida de esa manera. Eso fue un golpe bastante duro para nosotros, pero posteriormente vino un golpe aún peor, que fue el golpe de la pandemia. Nosotros en ese momento teníamos 13 clínicas dentales funcionando en Chile, y de las cuales tuvimos que cerrar 9, que fue bastante duro. Nosotros no despedimos ningún empleado, cosa que nos enorgullece mucho. Seguimos manteniendo todos nuestros compromisos económicos y financieros con los empleados. Lamentablemente tuvimos poco apoyo en los arriendos, y los bancos particularmente también fueron bastante duros. El ánimo venía un poco, yo diría, estancado, y resulta que aparece el grupo Everest con mucha energía y me da la impresión con mucha fuerza, mucho entusiasmo, y fue fascinante ver cómo se podía como que producir una sinergia importante para crear nuevamente esta ola de energía y esta ola de entusiasmo, y para eso entonces Everest llegó en el momento preciso y estamos muy contentos de estar trabajando con ellos. Bueno, yo creo que ha habido tanta oferta de odontólogos que se ha perdido un poco el foco en la odontología. Nosotros debemos recordar siempre que nosotros estamos al servicio del paciente y no el paciente al servicio a nosotros. Es decir, nosotros debemos hacer lo que el paciente necesita, hacer los tratamientos que el paciente necesita. Nosotros deberíamos conservar nuestros parámetros éticos y morales y no caer en la tentación y no caer en este canibalismo un poco que ha caído la odontología privada en Chile. A mí me gustaría ver de que este proceso se regulara un poquitito y que volviéramos a tener un poco esa odontología un poco más de caballerosidad, de clase que había antes. El mensaje que yo creo que es fundamental y súper importante, que me gustaría dedicarle a la generación que viene, que es que esta profesión es una profesión muy bella, pero no solamente bella y bonita, sino que es una profesión que es muy gratificante. Gratificante porque en mis 40 años de profesión yo miro hacia atrás y veo a cuántas personas le he arreglado la boca, le he arreglado los dientes, le he blanqueado los dientes, le he hecho obturaciones. En definitiva, rehabilitaciones enteras, otorgándole a pacientes una belleza bonita, capacidad de sonreír nuevamente sin temor, capacidad de poder comer sin tener problemas. Es decir, la cantidad de personas a las cuales les he dado la oportunidad de reírse nuevamente, de sentirse bien y de cambiarles, sobre todo, la calidad de vida, es una cosa que es impagable. Eso es más allá de cualquier cosa y produce una satisfacción y una gratitud que es absolutamente impagable. Bueno, mi nombre es Andrea Zanque, como les había dicho, yo soy cirujano dentista y he tenido la oportunidad y el placer de dar esta entrevista para Smile Avenue, una revista digital que debo mencionar que ha sido de gran calidad. Me ha llamado la atención la calidad, sobre todo por su contenido, por la amplitud de los contenidos. Yo realmente solo puedo revisar esta revista porque el espectro es amplio, está muy bien fundada y hay entrevistas muy interesantes con muchos profesionales de mucha categoría.